En busca del Arca de Noé. Es el tema que vamos a tener hoy en esta conferencia. Vais a ver que no va a ser sumamente extensa, pero que va a servir de preámbulo a lo que va a continuar siendo la emisión, la continuación de lo que hoy vais a ver durante toda la semana que viene, e intentaremos hacer emisiones diarias desde este lugar que estáis viendo en imagen, que es conocido como el Monte Ararat, Turquía, lugar donde se dice que hay el Arca de Noé, y que vamos a intentar mostrar al mundo que realmente sí está el Arca de Noé allí. Pero estáis viendo esta montaña, que es la más conocida como Ararat, una cumbre de unos 5.000 metros, y que cuando se habla del Arca de Noé, las investigaciones suelen ir centradas precisamente en ese monte. Pero nosotros vamos a hablar de este monte y de otro. Y vamos a introducir el tema con un artículo del alpinista español César Pérez de Tudela. Aquí es un hombre muy conocido, y vamos a ver cómo en ese artículo, haciendo referencia al monte Ararat, él habla de petroglifos y luces extrañas. Vamos a ver este artículo. Él lo tituló En la cima sagrada del Ararat, tras los restos del Arca de Noé. Mirad cómo una palabra y otra van a ir asociadas a lo largo de este artículo, pero también a lo largo de toda la temática que hoy vamos a presentar. En agosto de 2004 y en junio de 2005, el autor de este reportaje encabezó sendas expediciones al monte Ararat, el lugar en el que muchos creen que descansan los restos del Arca de Noé. Aquí nos relata su experiencia de alcanzar la cima de uno de los lugares más sagrados de la Tierra. Y no voy a leeros todo el artículo. Él nos habla de la situación donde está este monte, el país, los que están al lado también, y nos va haciendo referencia de todo el trazado que él tiene que recorrer hasta llegar a esa cima junto con unos compañeros. Y no solo va una vez, va en más de una ocasión. Pero sí quería comentaros o leeros lo que aparece aquí cuando nos dice: ¿sabías que el Ararat es un monte sagrado para millones de creyentes de diferentes religiones? Ello se debe a que el relato del Génesis sobre el diluvio universal no es una creencia exclusiva de la cultura judeocristiana, sino que es compartida por distintas doctrinas del orbe islámico. Así, los turcos conocen este monte como Agri-Daci, monte del Arca, mientras los iraníes lo llaman Kuni-Nui, montaña de Noé. Vamos a darnos cuenta, no hoy, pero en próximos temas, cómo las palabras utilizadas son básicas para entender que realmente algo hubo en ese lugar y que tenía a alguien de personaje común, un tal llamado Noé. Noé asociado a un arca y asociado a un monte, el Ararat, en la actual Turquía. Pero todo eso, que es sumamente interesante, lo veremos otro día. Hoy, sencillamente con esto, queremos mostraros que ya en el origen de las palabras de los ciudadanos de esos países, ya se habla de Noé, de un monte y de un arca. Si vamos viendo el artículo, él nos va explicando cómo llega hasta arriba, pero mirad, vamos a leer el apartado que tenemos marcado en rojo. En el descenso, ya veis que han alcanzado la cima, en el descenso mi amigo el alpinista Jorge Trías Sagnier
eminente abogado y columnista de ABC, fotografió en varias ocasiones piedras con aparentes inscripciones y dibujos, algo que curiosamente concuerda con la leyenda de Noé. Bueno, esto es lo que se llama los petroglifos. Y es que durante años y años, los pobladores de la región habrían grabado en las piedras mensajes con consejos para la supervivencia ante una gran catástrofe anunciada, un supuesto fin del mundo. Bien, si esta interpretación es correcta, sencillamente lo que encuentran en esos petroglifos serían, tal como ellos están diciendo aquí, pues unos manuales de supervivencia para después del fin del mundo, en definitiva. No sabemos si esto es así o no, esto es una especulación. Si esto fuera así, estos petroglifos serían antediluvianos y hechos por personas que evidentemente aceptaban que iba a haber un diluvio. Y este mensaje lo recibieron de parte de Noé. Pero no sabemos a ciencia cierta si esto es así o no. Pero en fin, el dato aquí está. Hay petroglifos en la zona indicando algo. En aquella ocasión, mis compañeros y yo solamente pretendíamos alcanzar la cima de la misteriosa montaña, sin enfrentarnos a su leyenda. Él dice que es una misteriosa montaña debido a su estructura, que provoca en la gente la sensación que verdaderamente es la montaña más alta del mundo, cuando realmente no lo es. Y que tiene unas particularidades muy concretas que la hacen, pues como él dice aquí, algo misterioso. Mientras, ahora lo que vemos es una breve reseña de cómo fue toda la búsqueda del arca de Noé por distintas personas a lo largo del paso del tiempo, pero no de tiempo ancestral o tiempos medievales, sino desde 1916 en adelante. Esto sí que me gustaría leeroslo. En 1916, el aviador ruso Vladimir Rosokovitsky dice haber divisado en el monte Ararat, a una altura aproximada de 4.000 metros, una embarcación semienterrada bajo el hielo. El zar Nicolás II envía una expedición a la zona que certifica el descubrimiento y presuntamente extrae pruebas que entonces se considerarían definitivas. Pasan los años, 1955. El alpinista francés Fernand Navarra reconoce en el Ararat restos de madera cuyo análisis daría como resultado una antigüedad superior a 5.000 años, del cual después aparecieron distintas historias como desmitificando lo que este señor encontró en verdad. Pero bien, ahí está el dato. 1960. Un aviador turco cartografía la zona de los montes Tendurek, vecinos del Ararat, y a 30 kilómetros de este divisa una huella ovalada de entre 150 y 200 metros de longitud. Y están pendientes precisamente de este punto del año 1960, porque es el lugar que alguien fue después, una década y pico después, justo para demostrar que allí había el arca de Noé. Y es un personaje del cual hemos hablado abundantemente a lo largo de nuestras conferencias. Y después volveremos a decir algo. Llega el año 1999, el satélite Iconos fotografía la huella anteriormente mencionada, que parece ser un resto enterrado en el glaciar. Es entonces cuando se conocen las coordenadas exactas de lo que presuntamente podría ser el arca. 2001. La CIA desclasifica unos documentos según los cuales los servicios secretos de Estados Unidos habrían realizado varias secuencias fotográficas del lugar. Luego veremos algo también. 2002. Un grupo de investigadores y alpinistas italianos asegura haber descubierto en el Ararat restos del arca de Noé. El alpinista Claudio Ranz y los paleontólogos del Ararat Research Center for Archaeological Studies hallan pedazos de una madera negra que podrían haber formado parte de un gran barco. Se encontraban cerca del lugar en el que Fernand Navarra recogió un gran travesaño de madera. 2004.
una expedición rusa organizada por la asociación Planeta Desconocido dice haber encontrado el Arca de Noé en el monte Ararat. El documentalista ruso Polyakov afirma que él y sus colaboradores habían visto a 30 kilómetros de la cima del monte, en un lugar que no quiso precisar, una enorme estructura de madera petrificada, cuyas medidas podrían corresponder a las señaladas en la Biblia para el arca. El investigador dijo que habían observado además numerosas áncoras petrificadas, lo que hacía suponer que no había una sola embarcación, sino varias. Ya veis que esto es una teoría lanzada, que porque hay distintas anclas o áncoras petrificadas, equivaldría a que hubiese más de una nave. Podrían ser todas de la misma, quizás, ¿no? Pero bien, eso ya mostramos algo en su momento. En julio y agosto, Polyakov encabeza una nueva expedición rusa a la zona y descubre unas inscripciones y dibujos grabados en piedras que, según algunos expertos, podrían ser instrucciones de supervivencia para Noé y sus descendientes. Ese mismo año, un equipo de investigadores estadounidenses y turcos dirigido por Daniel McGivern inicia la búsqueda de los vestigios del arca, o de las arcas, después del avistamiento, vía satélite, de un gran objeto que había quedado parcialmente descubierto debido a los últimos deshielos y movimientos sísmicos. Y hasta aquí el recorrido de expediciones Ararat, según este artículo. Me sorprende que no se diga nada precisamente de un hombre del cual hemos hablado ampliamente y que encontró claramente el Arca de Noé, Ron Wyatt. Estuvimos mostrando muchas pruebas que él mismo documentó, pero parece ser que a la ciencia eso le interesa realmente poco. La verdad interesa poco. Pero vamos a seguir con este artículo, donde nos va ofreciendo imágenes y explicaciones de esos lugares. Sabéis que está situado el monte Ararat en la cordillera Taurus. Curioso nombre. Los que habéis seguido las conferencias a lo largo de todo este tiempo, sabéis de la importancia también de Taurus, de Tauro, conectado a la constelación Tauro, y cómo equivale precisamente a conexión con Dios. Pero, en fin, eso ahora no vamos a explicarlo, lo hemos relatado a lo largo de muchas temáticas. Y vamos a ir pasando imágenes. Aquí me voy a detener para leeros esto. Los miembros de la expedición rusa de Polyakov nunca revelaron el lugar en el que presuntamente habían encontrado los restos del arca. Tampoco sabemos el por qué. Y aquí hay las pruebas, entre comillas, de Fernán Navarra. Y es una madera lo que él mostró. Hay documental al respecto incluso. Pero ya os digo que ha quedado bastante en entredicho este descubrimiento. Nos habla también de un cierto tipo de pruebas que se hicieron y mirad cómo se dice también cómo él cortó unas medidas, unos 65 metros, que dividió en 3 pedazos esta madera. Y es de lo que después surgieron dudas. Además, dicen que esta madera era roble. Y bíblicamente, si era el Arca de Noé, pues roble no era. Pero bien, ahí está la prueba que él aportó. Vamos a seguir, porque en este artículo se sigue buscando el arca, va hablando de cómo va llegando a la cima, o quiere llegar a la cima por otros lugares, dice quienes también participaron de esta expedición, y llegamos al punto también de esta frase: fue durante un paseo solitario por el glaciar cuando vi unas trazas paralelas bajo el hielo, que nunca antes había observado en ningún otro glaciar de montaña del mundo. Y está hablando un alpinista de experiencia. Y esto lo deja un poco así, como sin especificar. Pero mirad qué nos dice, bajo este subtítulo, la ascensión.
Desde la cota de 3.500 metros, iniciamos el asalto a la cima sagrada. Era medianoche, cuando 6 sombras comenzaban la escalada de una larga arista formada por rocas inestables, aunque exentas de las dificultades propias del ascenso. Tras coronar aquel largo contrafuerte, proseguimos por las aristas que sirven de morrena lateral al glaciar de Arguri, ahora. Un lugar impresionante, un barranco glaciar lleno de misterio, con una gran pendiente y por tanto con innumerables grietas. En algunas de ellas es donde se dice que podrían descansar los travesaños de madera del arca. Los primeros rayos del sol marcaron una extraña confluencia de luces de la que me advirtió Merino. César, ¿has visto esas luces? Sí, qué extraño, contesté. Pero, ¿qué era en aquellos momentos más atractivo? ¿La conquista deportiva de la cima por la pared norte o la observación paciente de aquel misterio tan lejano y posiblemente tan utópico? No teníamos ni tiempo ni energías para quedarnos a escudriñar el peligroso glaciar. La cima estaba allí arriba todavía y no podíamos desaprovechar el permiso que tan generosamente nos había concedido el gobierno turco, fracasando en nuestra tentativa. Ahora pienso que deberíamos volver nuevamente, explorar el glaciar de Arguri y descender por ese difícil barranco hasta el valle que albergó el monasterio de Santiago antes de ser destruido por un movimiento sísmico en 1840. Ya sabéis que es una zona de fuertes movimientos sísmicos. Y antes os hemos hablado de Ron Wyatt. Él precisamente en uno de sus viajes a esa zona, hubo un terremoto justo antes de ir él, y sirvió para algo en concreto, que todo eso ya lo explicamos en su momento. Pero, ¿os habéis dado cuenta que aquí se habla de unas extrañas luces? ¿No las habían visto? ¿No sabían de dónde salía eso? Aparecen. Y diréis, bueno, puede ser algo que suceda por cuestiones climatológicas, etcétera, etcétera. Pero a ellos les llamó mucho la atención porque son alpinistas que están hartos de ascender picos y no lo habían visto nunca. Luego hablaremos también sobre estas extrañas luces. Aquí después nos sigue hablando sobre lo que ellos hicieron allí en esta expedición, todo el ascenso, el descenso, etcétera, etcétera. Y vamos viendo distintas imágenes de esos lugares, y aquí tenéis precisamente a César Pérez de Tudela, autor de este reportaje, y dice que es sin duda uno de los alpinistas más reconocidos tanto en nuestro país como a escala internacional, aunque asegura que durante sus expediciones al Ararat nunca vio nada que le recordara al Arca de Noé. Reconoce que le gustaría volver para explorar de nuevo el glaciar de Arguri. Él se quedó con esas ganas. No sé si después, posteriormente, ha vuelto allí. Pero, ¿estaban buscando el arca en el lugar correcto? ¿Es ese monte Ararat de 5.000 metros el monte Ararat donde se posó el arca? ¿O es otro lugar? ¿O es que es ciencia ficción y el arca jamás existió? Pues, bueno, aquí termina con una frase que nos dice: en lo más alto no había bandera turca alguna flameando al aire, y tampoco vimos, ni allí ni en los alrededores, los supuestos restos del Arca de Noé. Y así parecía acabar absolutamente todo. Pero nosotros ahora vamos a pasar un vídeo que es corto, pero muy interesante. El Arca, Noé y el monte Ararat. Vamos a verlo. Bien, ya habéis visto cosas bastante curiosas en este documental. Bueno, primero de todo ya veis que nieve cae cuando hace frío allí y bastante abundante. Pero si os habéis dado cuenta, en el momento de entrevistar a Hassan para este documental, él narra la experiencia
de luces también sobre el arca. Una luz que cubría el arca. Cuando llegaron los americanos, después desapareció. ¿Y habéis visto a quién hacían referencia? Pues estos americanos, ¿era quién? Pues no sabemos si él está hablando de tropas o de personas norteamericanas que hicieron algunas pruebas allí, o precisamente de, como decía el documental al principio, la chica que narraba, de unas 2 personas, arqueólogos aficionados, que fueron a ese lugar. Uno de ellos, evidentemente, era Ron Wyatt. Pues también es interesante ver cómo quien está después explicando estas cosas dice que ningún investigador serio acredita que eso sea el arca de Noé. Da como excusa la medida del arca, que sí, de largo coincide, pero de ancho no, y él dice que bueno, es porque se aconcavó con el paso del tiempo, es lo que explican, pero que esto es una formación rocosa y ya está. Y es curioso cómo todas las fotografías que hay en ese centro, en esa casita donde está Hassan, si os habéis fijado, muchas de ellas las mostramos precisamente cuando estuvimos tratando del arca de Noé, el descubrimiento por parte de Ron Wyatt de muchas cosas interesantes de allí, que verdaderamente denotaban que eso era el arca de Noé, que no era una formación rocosa sin más. Pero ¿por qué se ha desacreditado tanto el hallazgo de Ron Wyatt? Pues quizás deberíamos pensar que a alguien le interesa mucho desacreditar que eso es el arca de Noé. Primero de todo, al mundo evolucionista, evidentemente, porque reconocer que allí hay el arca de Noé, tienen que cambiar automáticamente todos sus parámetros y reconocer que la Biblia tenía razón. Pero como eso no interesa a estos, ni tampoco al mismísimo Vaticano, que terminó aceptando la teoría de la evolución, si no fueron ellos los promotores por detrás de la masonería, con el abuelo precisamente de Darwin, si el propio Vaticano acepta la teoría de la evolución y dice que los relatos del Génesis, desde Adán y Eva hasta el diluvio, son historias, alegorías, que quieren dar un mensaje, transmitir algo moral y ya está, pero que no son una realidad, imaginaos que ahora tuviesen que reconocer que verdaderamente esa formación rocosa, que casualmente coincide con las medidas del arca, fuera el arca de Noé, tendrían que decir que se han equivocado. Si habéis visto que la Iglesia Católica haga eso alguna vez, pues qué suerte, ¿eh? ¿Habéis visto las fotografías de ese centro? Algunas las vamos a volver a ver al final de esta conferencia y vamos a comentarlas incluso. Pero ¿habéis visto? Hassan decía que una luz estaba sobre el arca. Pérez Tudela vio luces también extrañas, pero más allá, porque este monte Ararat que habéis visto en esta filmación no es el mismo monte Ararat donde estuvo Pérez Tudela. Todo pertenece a la misma cordillera, pero son 2 lugares distintos, aunque relativamente cercanos. Mirad precisamente un email de nuestro guía a Ararat, la persona que va a acompañarnos, él es evidentemente de ese lugar, y vais a ver una correspondencia muy breve que mantiene con nuestro colaborador Ángel, que de sobras es conocido por vosotros a lo largo de nuestras temáticas presentadas, y mirad precisamente en inglés, hemos tachado de momento su nombre, por si acaso, pero la traducción vendría a ser: hola Ángel, sí, se puede acampar en área cercana, puedo alquilar y proveer todo para ello, porque nuestro propósito es pasar
prácticamente una noche, precisamente en el arca, y que Dios haga su voluntad. Sigue diciendo, y podemos observar el cielo. Curiosamente, cuando nosotros vayamos a ese lugar, va a coincidir un día de esa semana con el equinoccio, el día 23. Y precisamente es el momento más ideal porque Orión se ve perfectamente allí. No ha sido buscado adrede para nada. Nos hemos enterado después por distintas circunstancias y gracias a otras personas, porque no teníamos ni idea de eso. Pero mirad qué le dice, y podemos observar el cielo. Solo vi dos luces diferentes en esta zona. Era una luz extraña. Es raro que esté sucediendo. Cuando vengas podemos hablar sobre los detalles. Atentamente, tal. Pues bien, esta es una de las primeras entrevistas que nos vemos obligados a hacer al guía, porque él dice claramente que ha visto dos luces diferentes en esa zona, y nos va a dar los detalles cuando estemos allí. Bueno, creo que esto ya, solo por esto, ya promete ser interesante la visita a ese lugar. Pero es curioso, ¿de dónde proceden estas luces diferentes en esa zona? Bien, hay especulaciones. ¿Sabéis? Se habla de que una de las palabras utilizadas para ventana en el arca de Noé, en verdad no era ventana, sino que era algo que emitía luz. Y en el Talmud aparece que, claro, esto podemos decir, ¿será verdad o no? No lo sabemos, que había como una perla que emitía luz dentro del arca. Posteriormente esto pasó a manos de Salomón, según se cuenta, y lo tenía él en el templo. Claro, esto no lo podemos confirmar, ni mucho menos. No sabemos si esas luces pueden llegar a proceder de algo así, pero si fuera algo así también es curioso que no sea siempre. Hemos visto que Hassan nos decía que la gente tenía muy claro que ese lugar era un lugar sagrado, porque había esa luz. Tampoco sabemos si era diaria, pero ahora sería extraño que de repente, de vez en cuando, algo sucede así. Bueno, veremos si esto tiene algo que ver, si Dios quiere, y si no, quizás deberíamos remitirnos a los temas que presentamos de puertas dimensionales, con luces, con su procedencia, y no estoy hablando de ovnis, de planetas que vengan de otros mundos seres a visitarnos, ni nada parecido. Si miráis las conferencias de puertas dimensionales entenderéis el qué de esas luces. Pero para nosotros ahí está el enigma, y desde luego esto es algo que nos gustaría poder aclarar con él, con el guía, con los lugareños, con Hassan, y a ver si hay contradicciones entre los relatos, o esto es algo cierto. Mirad ahora también en un email que una persona que colabora muy a menudo con nosotros ha recibido de Jonathan Gray. Jonathan Gray es alguien que también estuvo asociado en cierto modo con Ron Wyatt y presentando las evidencias de lo que encontró Ron Wyatt. Y nos habla en este email de Turquía, origen de la civilización. No sé si él en ese email añade alguna fotografía, no la he recibido. El email está en inglés, os lo voy a pasar rápido para ir más o menos a la traducción automática, para que veáis qué nos dice. Bueno, se lo dice a todas las personas que él les debe enviar, que tienen lista. ¿Te sorprende este descubrimiento? Un descubrimiento más de nuestros sorprendentes orígenes. ¿Pequeño e insignificante? Pequeño, sí, pero tan importante. Aquí está un objeto que terminó sus días como un pedazo de trapo, para permitir conseguir a alguien un mejor agarre en un mango. Eso sucedió un día, hace 4000 años. Pero sobrevivió, fue desenterrado y vio la luz del día otra vez recientemente. Y creerías, ahora esto ha resultado ser la chatarra textil conocida más antigua del mundo.
Fue encontrada en Cayonu, en el sureste de Turquía. ¿Sabía usted que, de acuerdo con la evidencia, es Turquía, no Sudamérica, no África, no Irak o Egipto, donde la civilización comenzó? Usted escuchará toda clase de teorías, pero estoy hablando acerca de la evidencia, de núcleo duro aquí. ¿Esto le sorprende? Se inició en Turquía. Sí, es en Turquía donde encontramos el primer cultivo de las plantas y verdaderos cereales. Es en Turquía donde encontramos la primera domesticación de animales. Es en Turquía que encontramos primeros textiles tejidos. Es en Turquía que encontramos la primera cerámica. Es en Turquía que encontramos la primera fábrica metalúrgica del mundo. Está en Turquía que encontramos el primer uso de conocidos de metalurgia. Es en Turquía que encontramos las primeras indicaciones conocidas de ciudades construidas de acuerdo con planos específicos. Y es en Turquía donde encontramos los orígenes de nuestro lenguaje, reacciones escépticas. ¿Y sabe usted que las conclusiones de los científicos involucrados en los descubrimientos fueron recibidos más con escepticismo que con alguna aceptación entusiasta? Mesopotamia y Egipto tienen que ser la cuna de la civilización, ellos dicen. El aceptar a Turquía como el origen de tales cosas va contra el pensamiento tradicional. Turquía no debería tener casi ninguna civilización en absoluto en aquel momento temprano. Pero, sin embargo, los hallazgos sí muestran que la replantación de la civilización mundial después del gran desastre global fue en Turquía. E idiomas también. ¿Estás listo para esto? Aquí hay otra bomba. Esta noticia salió el 1 de diciembre de 2003 y dejó segmentos del mundo científico en estado de shock. Fue anunciado que las raíces de nuestro lenguaje han sido rastreadas asimismo hasta Turquía. Investigadores de la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda, han aturdido a académicos por todo el mundo por rastrear los orígenes del idioma inglés hasta los agricultores turcos. El profesor asociado Russell Gray y el estudiante de doctorado Kentin Atkinson publicaron su investigación en la revista británica Nature. Gray fue alentado gracias a que su investigación fue apoyada en los Estados Unidos por el eminente genetista de la Universidad de Stanford, Luigi Luca Cavalli Sforza. Gray y Atkinson habían analizado miles de palabras de 87 idiomas, pasados y presentes, para descubrir cuándo las varias ramas del árbol de familia indoeuropea comenzaron a diverger. Nos fijamos en palabras de diferentes idiomas que claramente estaban relacionadas y las agrupamos en conjuntos. Los investigadores después usaron sofisticados programas de computadora para hacer análisis y construir árboles de lenguaje. Gray dijo que el hitita, un extinto lenguaje anatoliano, era el principal primer grupo de lenguaje de salir del tronco indoeuropeo. Por cierto, ¿sabéis que de los hititas se habla en la Biblia y que durante muchos años se desprestigió a la Biblia diciendo que no se había hallado ningún vestigio de los hititas, por tanto la Biblia era mentira? Años después, la arqueología, buscando en los lugares donde la Biblia citaba, encontró precisamente al pueblo hitita. A lo largo de subsecuentes milenios del mismo tronco, brotaron los grupos de lenguaje tochariano, armenio, griego, albano, iraní, índico, eslavo, báltico, germánico, francés liberiano, italiano y céltico. Gray dijo que los hallazgos tienen más amplias implicaciones que solo el desarrollo del lenguaje. Lenguajes como los genes proveyeron claves vitales sobre la historia humana, dijo él. ¿Eso le suena? Recuerdo haber leído en alguna parte en el libro de Génesis que los únicos sobrevivientes de la gran inundación tocaron tierra en su barco en las montañas de Ararat, en Turquía, para comenzar un nuevo mundo. Sí, Turquía.
Así que ahí están. Ahora eso arrojará un gato entre las palomas. Y nos dice que para más información sobre nuestros orígenes en las montañas del este de Turquía, y cómo y por qué todos nos ramificamos hasta dónde estamos ahora, por favor vaya a esta dirección de email que veis aquí, de internet, y firma con sus mejores deseos, Jonathan Gray. Bien, dispongo de otro artículo que no os voy a mostrar hoy, donde precisamente se habla del origen de todas estas palabras, y es realmente impresionante ver cómo va cuadrando todo con lo que aquí nos ha resumido Jonathan Gray. Mirad qué casualidad que también se pueda demostrar que el origen de la civilización fue precisamente en esa zona, después del diluvio, después de salir Noé con su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas respectivas. 8 personas que sobrevivieron al diluvio universal. Y desde allí se expandieron, dice el relato bíblico, y tanta gente se mofa aún de ello, cuando las evidencias están. Pero ya veis que muchos científicos eso no les gusta para nada. ¿Por qué? Pues lógicamente tendrían que cambiar todos sus postulados, quizás a algunos se les acabaría la forma de vivir que tienen, hay mucho dinero alrededor de todo esto, muchas personas viviendo de la gran mentira evolutiva. Imaginaos si todo esto se acepta. Desecharon el descubrimiento de Ron Wyatt, demostrando que el arca de Noé era el arca de Noé. ¿Y ahora qué van a seguir haciendo? Solo si algo muy grande se puede llegar a mostrar, es la forma en que la gente tendría que callar. Y aún y así, como decía Jesús, aunque se levantara alguien de los muertos, ni así creerían, porque saben que creer y aceptar el relato del Génesis sobre el diluvio, terminando con este mundo en su momento, quiere ser una advertencia para lo que nos viene ahora, para la segunda venida de Jesús. Y eso implica que debemos hacer cambios en nuestra vida. Y la gente tiene que tener conciencia de que no vamos bien, ni uno de nosotros, y que el pecado existe, y es una transgresión de los mandamientos de Dios, lo cual provocó precisamente el diluvio. En este email de Jonathan Gray se hablaba de esta población, Sayonu, que está ubicada, según veis en este mapa, en esta media luna, justo en el punto álgido, en un recuadro rectangular y con un cuadradito en rojo. Pues ya veis que es la zona precisamente donde está Ararat. Y mirad el lugar donde esta tela debió ser hallada. Estos son los vestigios arqueológicos de ese lugar. Ya veis, tallado en la roca. Impresionantes imágenes. ¡Qué lugar! Mirad. Es verdaderamente impresionante. Además, si os dais cuenta, encima de este portal aparece, si vemos la imagen mirando nosotros a la izquierda, como 2 piernas de alguien. Esto antiguamente debería estar, o se habrá desprendido alguna roca, porque si miráis también a la derecha, vemos imágenes labradas, talladas en la roca. Es realmente impresionante. Vaya trabajo se debieron dar para hacer todo esto. Excavado directamente. Mirad cómo desde esta perspectiva se ve mejor. Mirad, mucho más claramente aún. Con sus vestimentas y todo. ¡Qué lugares! Es fascinante. Y curioso esto también. Muy curioso.
no me voy a pronunciar en qué puede ser, si es sencillamente una formación rocosa casual o era algo distinto antes. Y ahora vamos a ver un fragmento de un documental que es extenso, pero nosotros solo vamos a ver 5 minutos y medio desde el inicio. Es un documental de Odisea que nos habla sobre el arca de Noé, pero que mirad las imágenes que muestra y las explicaciones que dan. Pues bien, ya veis que era más extenso el documental, pero creo que eran los minutos más básicos para poder comentar. Si os habéis dado cuenta, se nos habla también de cómo va esa expedición hasta allí. Las medidas del arca son esas, coincide con esa formación rocosa, pero que enseguida se dieron cuenta que era sencillamente una formación rocosa y de arena, y ya está, sin más. Después, si os habéis dado cuenta, también ahora al final, nos hablaba de esos petroglifos que hay cerca en la zona y que nos gustará mucho poder encontrar y filmar, si podemos, porque está, ¿habéis visto?, lleno de distintos animales plasmados allí. ¿Por qué será? Pues antes, en el anterior documental, nos hablaban de que, bueno, por la forma tampoco coincide porque podría ser una cosa rectangular y en cambio esto tenía proa y popa. En fin, qué forma de desacreditar tan absurda. Pero mirad, si ellos dicen que eso no, pues nosotros iremos a este lugar, a este pequeño Ararat, con la ayuda de Dios, para poder mostrar al mundo que Ron Wyatt no se equivocó y que a alguien no le interesa que esto es el arca de Noé. Esta formación rocosa que dicen algunos. Miradla con otra luz, en otro momento, y aquí en pleno invierno, con todas las nevadas. De más cerca, curiosa forma, ¿verdad? Vaya capricho de la naturaleza. Y lo que estáis viendo aquí es cuando Ron Wyatt estuvo, junto a más colaboradores suyos, marcando en líneas las zonas que a través del detector de metales daban los distintos remaches del arca y que dividía perfectamente en un trazado como aquí veis, cuadriculado, toda la embarcación. Aparatos con los que Ron Wyatt estuvo trabajando, mirad cómo estaba dividido, a través del escáner se puede ver, este radar escáner, toda la estructura del barco, y en los laterales, ¿qué se apreciaba? O visto también desde aquí, pues mirad más cercanamente esto. También son cosas curiosas que la naturaleza haga por sí solo todo esto, ¿no? Pues mirad a Ron Wyatt aquí junto a un colaborador. Las franjas verticales equidistantes una de otras, que demuestran las costillas del arca. ¿Lo vemos mejor aquí acaso, no? Y aún creen que esto es una casualidad de la naturaleza, que equitativamente pone las costillas de lo que podía ser un arca. Al menos la gente entendería esto al verlo. Qué triste explicación. Fragmento de la madera petrificada del arca, que no es roble, como decía Navarra. Mirad, precisamente madera laminada, algo que no se ha inventado hasta la civilización actual hace unos 20 o 20 y pico de años. Y el arca estaba hecho así. Ya veis los distintos cortes. Y encolada con una brea impresionante. Estas imágenes que veis son de los remaches. Incluso hay
si veis la imagen de la izquierda, nosotros lo pudimos mostrar en ECOSI, en la conferencia de ECOSI, en la conferencia de lo que nos quieren ocultar, el análisis de la composición de los remaches como este que veis aquí. ¿Qué estructura de montaña por naturaleza tiene remaches también equidistantes y de aleación? Pues ¿a quién quieren engañar? Pues están engañando a todo el mundo prácticamente y lo están consiguiendo, desacreditando a Ron Wyatt. ¿Habéis visto estas rocas tremendas que son anclas? Hay una fotografía que os mostraré prontamente, si Dios quiere, de un museo en España, donde aparecen también anclas muy antiguas de barcos que estaban hechas precisamente de piedra y con este agujero arriba. Y habéis visto que están esparcidas en línea recta además. Esto lo hemos visto también en las conferencias anteriores sobre los descubrimientos de Ron Wyatt sobre el Arca de Noé. Y esos grabados que tienen de cruces, denotando 8 personas, que son los que surgieron del arca. Unos dicen de que esto lo hicieron los templarios, porque son cruces templarias, para demostrar que verdaderamente ese era el lugar y que ellos lo reconocieron también en su momento. Y aquí tenéis a Ron Wyatt, con lo que sería un primer selfie, ¿no?, de la historia casi. Pues ya veis qué embarcación, y esto le llaman que es una formación rocosa. Mostramos también la imagen de un compañero nuestro que fue allí con un escáner de última generación y se comprobó cómo estaba dividida el arca en estancias en ángulo recto. ¿Qué más hay que mostrar aún para que el mundo vea y se dé cuenta? Ya no digo crea, porque creer cuando no interesa, no interesa, pero que nadie pueda negar las evidencias. Mirad, cuando todo esto sucedió, el diluvio, la gente se daba cuenta que Noé loco no estaba, que era una persona muy cuerda, y otros, como Matusalén, estuvieron a su lado predicando hasta el momento del diluvio, poco antes, en el cual fallecieron todos los que colaboraron con él, predicando, anunciando. 120 años antes, durante todos esos años, con cada martillazo que allí daban, que vendría un diluvio que acabaría con ese mundo podrido, que había preferido seguir al diablo que no al Señor. Y ahora esto es otra amonestación, otra gran advertencia. Hay un periodo definido para el regreso de Cristo. Estamos avisados. Ese cómputo tiene un reloj de marcha de cuenta atrás. El tiempo va pasando. Cada vez nos queda menos. Sabemos cuándo volverá Jesús. Pero ahora la gente necesita quizás ser avisada de un modo contundente, mostrándoles que verdaderamente el mundo fue destruido una vez y ahora lo volverá a ser, y solo van a ser salvos los que guarden los mandamientos de Dios y tengan la fe de Jesús. Pues bien, terminamos hoy la conferencia. Ha sido un preámbulo para lo que iremos a hacer allí, si Dios quiere, precisamente esta próxima semana. E intentaremos mostrar al mundo que el Arca de Noé está en Ararat y que es la que Ron Wyatt dijo y la que ese aviador fotografió, aunque a la ciencia eso le guste poco. La falsamente llamada ciencia, como escribía el apóstol Pablo. Os voy a pedir que oréis por nosotros, por favor, porque además ya sabéis que el Papa ha dicho que va a visitar Turquía y hoy mismo ha salido la noticia de que desde Irak se ha dicho de que quieren asesinar al Papa, que hay informaciones fidedignas al respecto y que será en su viaje a Albania
o bien en su viaje a Turquía si falla la primera opción. No sé si esto va a acontecer o no, pero algo se está preparando. Y gracias a Dios que nosotros podemos ir ahora. Y quiera Dios, orad por ello, por favor, para que podamos mostrar al mundo la verdad, el arca de Noé. Y por tanto, anunciar con más fuerza que nunca la verdad del retorno de Cristo. Que Dios os bendiga.